voy a hablarles de la reelección de Milei. A propósito de lo que dijo Luis Juez, ¿no? Que seguramente va a rebotar e impactar en los medios. ¿Qué es lo que piensa Milei sobre esto? Bueno, Milei dice que no le importa quién va a ser el candidato de la oposición que lo va a enfrentar. Dice que en realidad él va a competir no contra otro candidato, sino contra él mismo. O para que se entienda mejor, contra los resultados de su propia gestión. ¿Cuáles son sus resultados? Él los enumera. Milei durante la campaña prometió, entre otras cosas, y es cierto, déficit cero, inocencia fiscal, modernización laboral y la baja de edad de imputabilidad. Todas cosas que están sucediendo. Entonces, cuando uno le pregunta, él dice, palabra más, palabra menos, yo a muchas de estas promesas ya la cumplí. Por eso descuento que la mayoría de la gente nos va a acompañar. Te digo más, ahora mismo los 9 ministerios trabajan en 10 grandes paquetes de reformas cada uno, dice. Y agrega, no nos vamos a detener. Él ve la presidencia como una especie de objetivo, ¿viste? Poner objetivos y cumplirlos, poner objetivos y cumplirlos. Obviamente está tranquilo porque está al frente en todas las encuestas, ¿no? Es más, las encuestas, yo tengo una de Isasi Burman, pero la mayoría lo da jugando casi solo en la carrera presidencial del año que viene. Ahora, cuando se le pregunta a Milei por temas que todavía están pendientes, como la inflación, el empleo y la demora en el crecimiento, Milei responde palabra más, palabra menos. Desde marzo del año pasado, la inflación sube porque se supo que se iban a anticipar las elecciones de la ciudad. Hasta ese momento la inflación no subía. A partir de ese momento dice que el gobierno fue víctima de un brutal ataque especulativo. Ataque especulativo que produjo una caída en la demanda de dinero y esa caída impactó en el índice de inflación. Él te responde como un economista cuando vos le preguntas. Y además agrega, no es una suba de inflación real que se va a prolongar en el tiempo, sino puro riesgo cuca. Bueno, alguno puede decir, esto está por verse, ¿no? El presidente usa los siguientes ejemplos para argumentarlo. La inflación núcleo de enero fue del 2,2%. La desestacionalizada fue del 2,4%, siempre en enero, ¿eh? Y la que se mide de manera diaria por internet en enero rondó el 2%. Además, la inflación mayorista de enero fue del 1,7%. Cuando alguien que no es economista le pregunta, ¿y qué quiere decir con esto?, el presidente responde que la inflación anual está viajando al 26%. O amplía. La inflación tarde o temprano va a ceder. ¿Cuándo? Cuando termine de converger con el rezago de entre 24 a 26 meses que tiene el tema monetario. Por eso, el presidente sigue sosteniendo que hay una posibilidad de que la inflación empiece con cero en agosto de este año, en julio o en agosto de este año. Cuando se le pregunta por el desempleo, el presidente responde, está ganando parcialmente el argumento de los kirchneristas y sus aliados basados en el análisis de lo que está pasando en dos falacias. Y él te la cita, las dos falacias, ¿no? Una es la toma de una parte como del todo. Eso es una falacia conocida. Te presentan un dato como si fuera el dato completo y total. Y la otra le llaman la falacia de cherry picking. Cherry es la guinda podrida, creo que es. La de la parte por el todo es la que hace mostrar a la oposición y la pérdida de 900 puestos de trabajo como si fuera el dato de la economía total. Y la teoría de la cereza podrida es la falacia en la que los analistas dicen que se pone el acento en esa única cereza podrida, incomible, y no en el resto de la canasta, donde se encuentran otras cerezas que están en buen estado o que se pueden consumir. Entonces, cuando se le pregunta al presidente, ¿por qué hace tanta... ¿Por qué dice que los análisis de la oposición son sesgados? Acá argumenta.
Más allá de cualquier interpretación, los últimos datos del INDEC demuestran que el desempleo cayó y que lo más notable es que cayó aún cuando el aumento de la oferta de trabajo aumentó. Es cuando el aumento de la oferta de trabajo aumentó. Es cierto que lo que viene creciendo fuerte es el empleo informal contra el empleo formal. Más precisamente, el empleo del monotributista. Es más, el aumento del salario del sector informal supera, dice el presidente, por mucho al del salario del sector formal. Y pregunta, ¿por qué crees que pasa esto? Porque la mayoría de la gente prefiere meterse más plata en el bolsillo antes de que se la lleve el sindicato o el Estado. Por eso es tan importante la reforma laboral, insiste el presidente. Milei presidirá el martes la habitual reunión de gabinete, mañana. Allí se va a enterar de quién fue el que pretendió incorporar el famoso artículo 44, el de las licencias por enfermedad, en el paquete de la reforma laboral. Dice el presidente que todavía no sabe quién fue. Es más, dice, lo que puedo asegurar, dijo ante una persona que lo escuchaba, de manera taxativa, es que yo no fui, yo no lo incorporé. Mientras tanto, Milei trabaja en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias que va a dar el próximo domingo, 1 de marzo, a las 9 de la noche. ¿Cómo va a ser el discurso? Primero va a ser una breve reseña de la herencia recibida. De inmediato va a pasar a enumerar todas las cosas que, según él, el gobierno pudo arreglar. Enseguida se va a meter en la coyuntura y acto seguido va a presentar su estrategia de crecimiento para la Argentina. Milei va a insistir en su teoría de que el crecimiento nunca es ni será homogéneo y equilibrado, que el desarrollo económico y en especial el que nace después de un cambio de modelo como el que este gobierno propone, siempre es y será un quilombo. De las más de 15.000 reformas que presentó, siempre, dice el presidente, va a haber un tendal de ganadores y perdedores como producto de esta reforma. Y se permitió citar dos ejemplos muy tangibles entre las 1.500 reformas. Uno es el de la eliminación de la prohibición para exportar chatarra, que según el propio Milei, tanto disgustó a los dueños del grupo Techín. Y el otro es una resolución que obligaba al exportador de sandías a armar un paquete tal y como lo pedía el regulador del Estado argentino, para luego desarmarlo una y otra vez, tal como se lo reclamaba el comprador desde el exterior. ¿Se entiende, no? Milei dice que va a tener un fuerte impacto en la economía real el reciente anuncio de la minera Vicuña Corp, cuyos accionistas prometieron una inversión directa de 18.000 millones de dólares para los próximos 10 años. Lo suma el anuncio del presidente YPF, Horacio Marín, quien presentó el acuerdo con el ENI como el mayor proyecto de inversión para la exportación de gas natural licuado en la historia de la Argentina. Por otra parte, es probable que mañana Visa Argentina anuncie una inversión multimillonaria. Milei cree que es imposible que tarde o temprano estos proyectos no terminen impactando en el crecimiento de la economía. Probablemente en el discurso Milei haga alusión, sin nombrarlos, tanto a Paolo Roca como a Javier Madanes Quintanilla. Lo haría tomando como referencia el segundo bloque de su última ponencia en Davos, Suiza. En ese bloque, el presidente define el sistema capitalista como el más justo de todos y es el sistema en el que se destacan los conceptos de eficiencia y competitividad. El presidente sigue siendo optimista. Calcula que la economía empezará a crecer a partir del segundo trimestre de este año.